Puede que no sea el destino y más bien la genética la que tiene preparado el camino para cada ser humano. Aunque redundante, nunca sobra recordar que el ser humano puede desarrollar diferentes inteligencias y con ellas claramente tener más habilidades para ciertas actividades que para otras. El artista, sin saberlo, muestra con su inquietante deseo de crear, de armar y desarmar o de transformar, que ha nacido para ser artista. Fernando Arroyave se encontró desde muy temprano con el artista que buscaba expresarse y con un lápiz dibujar lo que su mente le pedía. Siempre me gustó dibujar y al parecer eso era como una cosa innata, estar dibujando. Cuando estaba más o menos en quinto de primaria, mi padre me metió a cursos en el Instituto de Bellas Artes. Entonces allí llegué desde quinto de primaria hasta que terminé los estudios allá en el 79. Bellas Artes no tenía desarrollado una enseñanza de la escultura. Entonces más que todo era dibujo, pintura y historia del arte. Y eso fue lo que yo más que todo estudié. El resto es autodidacta. Para la escultura fue más bien tardío, más o menos en el año 88 empiezo con la primera obra, que es El Pensador de la 10, que lo colocamos ahí en el balcón, en un estudio que teníamos mi esposa y yo todavía sigo con la misma esposa, y allí pues colocamos ese pensador y fue la sensación porque era una persona que se mantenía ahí. Luego en el 89 empecé a contratar con constructoras de la ciudad para hacer las esculturas del espacio público. El arte refleja el sentir y el vivir de las sociedades. Es un escape para manifestar de manera poco ortodoxa lo que el artista siente y ve en el mundo que lo rodea, pero de igual manera para dejar un legado. Un mensaje cuyo fin, aunque inicialmente es puramente subjetivo, quiere mover los pensamientos de quienes llegan a recibirlo. Desde el conocimiento del artista no es gratuito que la figura humana tenga real importancia al momento de imaginarse el surrealismo que solo puede existir en la mente de un creador. Sí que el arte, y en este caso la escultura, entienden lo que esta afirmación significa, pero la figuración puede que en muchas ocasiones sea la base por la que se inician las artes. Sin embargo, las formas mentalmente reconocibles tienden hoy a mezclarse con otras formas e incluso a transformarse. Para mí es muy importante la figura humana y no solamente para mí, sino, dijéramos, para toda la humanidad. Porque desde el momento en que Dios deja de ser el centro del universo y pasa a ser el hombre el centro del universo, pues de ahí derivan todas esas ideas de los derechos del hombre, del humanismo, todo ese tipo de cosas. Siempre se está haciendo una referencia al ser humano. Entonces yo igualmente pienso que la figura del ser humano es algo central en la vida de la sociedad, de la comunidad. Entonces no puedo decir que yo netamente trabajo todo estrictamente figurativo, pero para hacer una intervención en el espacio público a mí se me facilita más utilizar la figura humana porque me parece que puede expresar muchas cosas que para nosotros son importantes, como son la familia, la cotidianidad y cosas por el estilo. Una de las mayores cualidades que posee un artista es la necesidad de la creación constante. Las artes no funcionan de la misma manera que las ciencias exactas, donde se llega a una verdad casi absoluta.
Tampoco son ciencias sociales donde prevalece el hombre como eje central y su relación con el entorno social. El arte puede alimentarse de las diferentes ciencias para crear un universo propio cercano a la realidad o totalmente fuera de ella. El artista es un explorador constante, una mente inquieta en busca de nuevos retos que lo lleven a transformar ideas para trasladarlas a un plano más tangible y donde la estética, generalmente presente, prevalece menos que el mensaje. Hablar de un método científico en el arte es casi imposible. La teoría nunca estará de más, y mucho menos la experiencia del camino que ya recorrieron los grandes maestros. Pero la siguiente obra solo es el resultado de las experiencias que alimentan y rodean al artista. La obra de Fernando Arroyave es el resultado de lo que solo en su imaginación se puede generar. Yo no soy muy pegado como a un estilo determinado, a una forma determinada. Incluso el difunto Alberto Sierra me criticaba que yo parecía varios artistas en uno, porque yo no me puedo como quedar quieto en una sola idea, en una sola cosa, sino que yo discurro, yo voy como en una deriva personal y lo que hago, lo hago de acuerdo a lo que se me ocurre en el momento, lo que pienso en el momento, lo que tengo más conciencia en el momento. Y realmente, pues lo único que me interesa a mí es el arte. Y el resto, pues ya les tocará acomodarse. Me pasa un poco como Picasso, que tampoco se podía quedar quieto con una sola idea, él siempre estaba cambiando. No quiere decir pues que yo sea Picasso, yo soy Fernando Arroyave, pero no me gusta mucho como estacionarme en una sola cosa, me gusta estar abierto. Entonces, no es que me guste solo lo figurativo. Yo sé que el arte tiene muchas connotaciones. A la hora de la verdad, lo figurativo pues no solamente puede estar asociado con la figura humana, sino con muchas otras figuras. Pero el mundo de la forma es siempre muy incógnito. Ya hablamos de las inteligencias múltiples y con ello queda claro que la capacidad de crear desde el arte no obedece a un aprendizaje académico, aunque no hay verdades absolutas si de arte hablamos. Pero la inteligencia creativa es casi genética. El artista es artista desde que nace y poco a poco durante su desarrollo físico y mental va mostrando sus aptitudes creativas. Tal vez la diferencia que se pueda establecer es en el sentido que se agudiza en cada artista y por lo cual es más sensible para la música, para las artes plásticas o para la literatura, pero el común denominador es la capacidad de crear. A la academia se le puede atribuir el estudio de la historia y las técnicas que otros ya exploraron, pero aún con la técnica el artista, en este caso el escultor, explora para encontrar el material que mejor se adapta a su estilo y a su obra. La mayor parte de mis esculturas del espacio público son hechos en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, color involucrado directamente en la pasta, también escultura en bronce, pero también hago esculturas en concreto, esculturas en yeso. Antiguamente hacía las maqueticas con plastilina, pero la plastilina es demasiado maleable, demasiado floja, no aguanta ni la temperatura muchas veces, tiende como a derretirse, usted la toca y ella se hunde, entonces, pero muy plástica pues, pero hasta que encontré un arte que es muy utilizado por las señoras para hacer artesanías, que es el porcelanicrón. Y me gustó porque es una cosa que inmediatamente usted hace algo, ella se tiende a endurecer. No muy rápidamente, pero sí a las horas. Entonces es una técnica para maquetas muy adecuada, porque antes también hacía maquetas con yeso y con barro.
pero el barro también es un material que, siendo muy ancestral, muy significativo, muy simbólico, es un material muy engorroso y muy complicado de manejar, porque hay que mantenerlo húmedo, entonces hay que envolverlo en trapos mojados, con plástico, también se va desmayando. Y luego, pues, para sacar el molde se complica. En cambio, el porcelanicrón permanece más o menos estable y se deja pulir, aunque también tiene su trabajo, pues. Diferente a otras artes, la escultura tiene la cualidad de lograrse un espacio físico en la sociedad. Y este valor no corresponde únicamente a su aspecto ornamental, pues su papel va más allá. Muchas veces el destino final de la obra no es gratuito y la relación espacio y escultura, más que simplemente obedecer a un capricho, son un complemento. La escultura pública se convierte en parte viva del lugar donde se ubica. Es una narración permanente dentro de las dinámicas sociales. También me gusta mucho que la obra genere un impacto en el lugar donde se establece, porque incluso eso obedece a la lógica de la escultura en sí misma. Ella tiene sus propios presupuestos. Ahora, la escultura no siempre ha sido pensada como a nivel espacial, pero hoy por hoy la idea es como intervenir un espacio. Entonces, y las esculturas que yo tengo en el espacio público obedecen en esa medida a que ellas tienen que tener una correspondencia muy armónica con el lugar en el que se insertan. Entonces, esos proyectos tenían que tener de antemano pensado eso, porque muchas fueron contratadas directamente con los productores del edificio o la urbanización, pero otras sí me tocaba concursar con el proyecto. Obviamente todas tenían que tener un proyecto, porque eso tenía que ir a planeación, y planeación era el que finalmente aprobaba si se hacía el proyecto o no, porque de hecho pues algunas me la rechazaron. Las que fueron aceptadas fue porque les pareció que estaba acorde con el entorno arquitectónico, con el lugar, y es un poco como lo que se llama colocar una obra in situ, ¿no? Una mujer en un balcón, un mensajero con su bicicleta o dos niños que juegan. Escenas cotidianas que Fernando Arroyave inmortalizó. Las ideas no llegan solas. Son el resultado del contexto social o personal, una vivencia, un anhelo u otro factor que inspire al artista para crear, y es allí donde surge el valor de la obra que se desarrollará. El valor más fuerte no se encuentra en la técnica o el estilo, los cuales implícitamente ya poseen su propio valor artístico. Pero, ¿qué sería de una escultura sin alma? Tal vez el concepto sea más fácil asociarlo a un ser vivo. Sin embargo, más que un material transformado en formas definidas, una escultura posee vida. Y esa vida se siente cuando tanto el escultor como el espectador encuentran en ella un significado. La relevancia no es solamente de una o dos, sino que quizás pueden ser varias, porque lo relevante tal vez de la obra es el efecto sorpresa de la posición específica, de la actitud, que hace que el transeúnte desprevenido de entrada no siente que está ante una escultura, o de alguna forma también contestar la idea de monumento, ¿cierto? Que el monumento siempre implica un pedestal. En este caso no hay pedestal, sino que la obra se acerca al público porque se coloca de tal forma que establece como un engaño. De alguna forma, el arte toda la vida ha sido eso, ¿no? El engaño para el ojo. Recuerdo que cuando yo instalé la escultura de
de la encomienda, que es un señor con una bicicleta y un paquetito. Mi padre se fue con toda la familia en el carro a ver la obra y dieron varias vueltas a la manzana buscándola y no la encontraron y se fueron y la escultura estaba ahí. ¿Por qué? Siempre pues, pasaban y me imagino que veían al señor de la bicicleta. La primera que yo hice ahí en el poblado, en la 10 con 36, que la gente, pues, después me contaban cuando llegaban allá al estudio y contaban esa anécdota de que pasaban, volvían a pasar, pasaban y veían que esa persona siempre me mantenía ahí y pensaban que era un desocupado, hasta que se daban cuenta que era la escultura. Y con la muchacha de la baranda, pues sucede también otro tanto. Cuando está el proyecto del edificio, voy y miro todo el entorno, veo la baranda, ya estaba el preámbulo del otro señor que yo había hecho muy años atrás, y esa baranda fue la que me dio la idea. O sea, siempre hay como un disparador para una idea. Entonces no hay como una cosa muy específica por la que uno se guía, sino que son circunstancias, ¿no?, las que pueden estar disparando la creatividad. El arte en general podría considerarse una ciencia inexacta, mas no imperfecta, y esa inexactitud se da porque la misma técnica y estilo siempre dará un resultado diferente en manos de dos artistas distintos. No se puede predecir el significado y el significante de una idea en la mente de dos creadores que piensan libremente. La obra pública de Fernando Arroyave tiene su propia particularidad. No se trata de una escultura en un pedestal, se trata de personajes inertes que recrean escenas cotidianas y que generalmente tienden a confundirse entre seres de carne y hueso. La obra de este escultor traspasa la barrera de lo ornamental y se sumerge en la vida de los transeúntes. Entonces, la obra pública es importantísima porque eso es enriquecer el imaginario de la ciudad. Es importante para que la gente esté contenta, porque la escultura tiene su parte ornamental y su parte simbólica. Entonces, de alguna forma, los seres humanos siempre estamos relacionados con los símbolos, con los íconos, estamos acostumbrados desde nuestro seno cristiano a adorar figuritas de yeso. Entonces, de alguna forma, nos gustan los íconos. La escultura, de alguna forma, también responde a eso. Ya digamos que no en torno a la religión, también en torno a lo político y lo conmemorativo. Las esculturas se hicieron siempre para conmemorar fechas, para establecer hitos en un determinado lugar. Las obras de Fernando Arroyave son creaciones que se sumergen en la cotidianidad del espacio para narrar en primera persona su propia historia. Son cuerpos de material inerte cuya presencia en ocasiones pasa desapercibida no por la falta de estética, sino por la perfección de su significante, que se confunde con el mundo real. Para quienes logran percibirla, tal vez estas escenas tengan mucha vida por la recordación que pueden generar por la experiencia personal. Cualquier obra de arte se considera casi como un ser vivo. Entonces, si la obra, cualquier obra sea ella, porque es que cuando hablamos de escultura estamos hablando de un objeto, un bulto, un objeto tridimensional. Y cuando hablamos de un objeto tridimensional estamos hablando también del espacio. Entonces, lo importante de una escultura es que cuando se coloca en un determinado espacio, ella sea significativa.
y tenga un simbolismo para ese espacio. Igual con cualquier obra de arte que interviene espacio, porque no necesariamente hoy hablamos de escultura, hoy hay muchas formas de hacer obra espacial, como lo que se llama la instalación, ¿no? Que es coger un espacio determinado y darle una significación o una resignificación. El arte es vida, aunque el arte es una cosa artificial. Picasso decía, el arte es una mentira que dice la verdad. Entonces, yo no sé si eso se convertirá como en un vicio, porque eso hay que estarlo haciendo. Es algo que yo tengo que estar haciendo constantemente.